Bienvenido a nuestra lección sobre cómo resolver ecuaciones de un paso sumando y restando. Primero hablemos sobre la solución de una ecuación. Cualquier reemplazo o cualquier valor de una variable que haga verdadera una ecuación se llama solución a una ecuación. Entonces x es igual a 3 es una solución para x más 4 es igual a 7, porque si sustituimos o reemplazamos esto x con 3, satisface esta ecuación, lo que significa que 3 más 4 es igual a 7 es cierto. Por lo tanto, x es igual a 3 es una solución y x es igual a 8 es una solución para x menos 3 es igual a 5, porque si sustituimos o reemplazamos x con 8, satisface esta ecuación o hace que esta ecuación sea verdadera. Aquí tendríamos 8 menos 3 es igual a 5, lo cual es cierto. Resolver una ecuación significa encontrar todas sus soluciones. Y dado que resolver una ecuación es una parte tan importante del álgebra, echemos un vistazo a estas dos preguntas. Se nos da la ecuación x es igual a 18 es igual a 33, queremos saber si x es igual a 41 una solución. Lo que significa que, si reemplazamos esta x con 41, ¿satisfaría esta ecuación? Entonces, 41 menos 18 es igual a 33. Si es así, entonces 41 es una solución. Si no es así, entonces no lo es. Así que realicemos la resta y veamos. Entonces tenemos que tomar prestado del 3, entonces tenemos 11 menos 8, eso es 3 y 3 menos 1 es igual a 2. Entonces el lado izquierdo de esta ecuación sería 23 y el lado derecho es 33, que obviamente no son iguales entre sí, por lo que esta respuesta es no. X es igual a 41 no es una solución para esta ecuación. En el siguiente ejemplo, tenemos x más 27 igual a 51, queremos saber si x es igual a 24 es una solución. Entonces sustituiremos x por 24 y veremos si satisface esta ecuación. Entonces tendremos 24 más 27 igual a 51. Bueno, 24 más 27, tendríamos 11, llevaríamos el 1, tendríamos 51. Y como 51 es igual a 51, la respuesta es sí, x es igual a 24 es una solución. Antes de analizar la resolución de nuestras propias ecuaciones, hablemos de los principios de igualdad. Para cualquier número real, si a es igual a b, entonces a más c debe ser igual a b más c, sentido. Si sabemos que a es igual a b, si sumamos el mismo número a ambos lados de la ecuación resultante seguirá siendo verdadera. Y también podríamos restar c en ambos lados de la ecuación y el resultado también sería cierto. La forma en que vamos a utilizar este principio es que el objetivo de resolver ecuaciones es aislar la variable en un lado de la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar o restar números a ambos lados de la ecuación para aislar la variable. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. A pesar de que algunas de estas ecuaciones probablemente podríamos mirarlas y determinar las soluciones, queremos desarrollar algunas habilidades que podamos usar para resolver ecuaciones. Así que cuando se vuelven más complicados, tenemos buenos hábitos. Entonces, cuando vemos una ecuación como esta, queremos una ecuación equivalente donde tenemos x es igual a algún número. Entonces no queremos que esto sea menos 8 en el lado izquierdo de la ecuación con el 8. La forma en que deshacemos este menos 8 es realizar la operación opuesta, que sería sumar 8 en ambos lados de la ecuación. Entonces, si sumamos 8 en ambos lados de la ecuación, recuerde que esto mantiene la igualdad. Porque en el lado izquierdo tenemos menos 8 más 8, eso sería 0, por lo que nos queda con x en el lado izquierdo de la ecuación, y nos queda con 15 más 8. Que es igual a 23 en el lado derecho. Entonces nuestra solución es x igual a 23. Entonces resolvemos esta ecuación sumando 8 a ambos lados de la ecuación. En el número 2, tenemos y más 23 es igual a 41. Y nuevamente, nuestro objetivo es tener y en un lado de la ecuación, solo o aislado. Así que no queremos este más 23 aquí en el lado izquierdo, por lo que podemos deshacer este más 23 realizando la operación opuesta o restando 23 en ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo, más 23 menos 23, eso sería 0. Entonces tenemos y a la izquierda, por sí mismo es igual a 41 menos 23, 11 menos 3. Eso es 8 y 3 menos 2 es igual a 1. Entonces si es igual a 18 es la solución a nuestra ecuación. Ahora sigamos adelante e intentemos dos ejemplos más. Y observe en estos ejemplos, las variables están en el lado derecho de la ecuación.
No importa en qué lado de la ecuación esté la variable, mientras aislemos la variable, estaremos resolviendo la ecuación. Entonces, para esta ecuación en el lado derecho, nos gusta tener x sola o aislada, y tener algún número en el lado izquierdo de la ecuación. Así que tenemos que pensar para nosotros mismos, no queremos esto más 9 aquí, entonces, ¿qué podríamos hacer para deshacer más 9? Bueno, podríamos restar 9. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo en el otro lado del signo igual. Entonces observe en el lado derecho ahora, más 9 menos 9 que sería 0, por lo que nos queda con x. Y luego en el lado izquierdo, tenemos 43 menos 9, que sería 34. Entonces, ahora que hemos resuelto para x, si queremos, podemos reescribir esto como x es igual a 34, en lugar de 34 es igual a x, pero de cualquier manera, tenemos que resolver por x. Y en el número 4. Observe que en el lado derecho tenemos y menos 15. Para resolver esta ecuación, necesitamos tener y por sí mismo, en este caso, en el lado derecho, y luego algún número a la izquierda. Así que no queremos esto menos 15 aquí, así que realizaremos la operación opuesta en ambos lados, lo que sería más 15. Entonces menos 15 más 15, eso sería 0. Esta vez tenemos la y aislada en el lado derecho, y 23 más 15 serían 38. Entonces 38 es igual a, y es igual a y es igual a 38. Que normalmente es como verás la solución escrita. Ahora te das cuenta de cómo resolví todas estas ecuaciones verticalmente, lo que significa que agregué o resté justo debajo de lo que estaba tratando de eliminar. A veces verá estos tipos de ecuaciones resueltas horizontalmente, pero, por supuesto, el resultado es el mismo. Antes de irnos, echemos un vistazo al problema de una palabra. Si después de escribir un cheque por su alquiler por un monto de $650, el saldo de la nueva cuenta es de $437, ¿cuál fue el saldo inicial? Así que escribamos una ecuación para modelar esta situación y luego resolvamos la ecuación. Entonces sabemos que al escribir un cheque estaríamos restando $650. Desde el principio saldo de cuenta. Y el resultado es un nuevo saldo de $437. Entonces, nuestra ecuación sería x, donde x es el saldo inicial de la cuenta, menos $650 debe ser igual al saldo final de $437. Entonces, al resolver para x, determinaremos el saldo inicial de esta cuenta. Por lo tanto, queremos x en el lado izquierdo, por sí mismo o aislado y algún número en el lado derecho y luego tendríamos nuestra solución. Entonces no queremos esto menos 650 en el lado izquierdo. Entonces, para deshacer esto, agregaremos 650 a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, entonces tenemos x igual y ahora necesitamos encontrar la suma, entonces tendremos 7. 8 y esto sería 10, entonces la solución es $1087. Este habría sido el saldo inicial de la cuenta antes de que se emitiera el cheque. Espero que hayas encontrado útil esta lección. Guión B 3883 C57253C